El hedor que emanaba de la pensión Maddox en la tarde del 22 de octubre de 1893 era tan intenso que Thomas Whitmore tuvo que cubrir su rostro con un pañuelo empapado en agua de colonia antes de cruzar el umbral de la elegante residencia victoriana. El inspector sanitario municipal había recibido las primeras quejas de los vecinos una semana antes, cuando la señora Adelaide Thornton, residente en la mansión contigua de Chestnut Street, reportó un aroma nauseabundo e inexplicable que perturbaba las tardes de té en su jardín. Lo que Whitmore descubrió tras las puertas de caoba tallada y los vitrales emplomados de la respetable institución benéfica cambiaría para siempre la percepción que la sociedad bostoniana tenía de la caridad cristiana y la virtud moral. Las hermanas Constance y Prudence Maddox habían construido su reputación durante una década completa como administradoras ejemplares de una casa de acogida para niños huérfanos y abandonados. Sus nombres aparecían regularmente en las páginas sociales del Salem Gazette, fotografiadas junto a las damas más distinguidas de Essex County durante eventos benéficos en el Club Femenino de Salem o en las escalinatas de la primera iglesia congregacional. Constance, la mayor, de 47 años, había enviudado durante la Guerra Civil cuando su esposo, el capitán Jeremiah Maddox, cayó en Gettysburg. Prudence, 3 años menor, perdió a su marido en un accidente ferroviario en el otoño de 1882. Ambas decidieron dedicar su fortuna heredada y su tiempo a la noble causa de rescatar a los niños menos afortunados de Salem y los pueblos circundantes. La pensión operaba con una impecable fachada de respetabilidad. Los registros municipales mostraban donaciones constantes de las familias más prominentes de la región, y los informes anuales, presentados ante el Consejo de Caridades de Massachusetts, describían una institución modelo, donde los menores recibían educación, alimentación adecuada y formación moral cristiana. Sin embargo, mientras Thomas Whitmore avanzaba por el vestíbulo principal de la mansión, acompañado por el oficial de policía municipal Benjamin Crawford, la realidad que se desplegaba ante sus ojos contradecía cada palabra de aquellos informes laudatorios. Antes de continuar con lo que descubrieron en las profundidades de esa casa, nos gustaría saber de ti. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Déjanos un comentario con tu ciudad o país, porque historias como esta merecen ser compartidas y recordadas por personas de todo el mundo. Ahora sigamos con lo que Thomas Whitmore encontró cuando bajó por primera vez a las cámaras subterráneas. El silencio que reinaba en la planta principal resultaba inquietante. Whitmore esperaba encontrar el bullicio típico de una casa llena de niños. Risas, conversaciones, el ruido de pasos corriendo por los pasillos. En cambio, los únicos sonidos eran el tic-tac metálico del reloj de péndulo en el salón principal y un gemido sordo y constante que parecía provenir del sótano. Las hermanas Maddox recibieron a los funcionarios con una cortesía glacial. Constance, vestida con un severo traje gris carbón y el cabello recogido en un moño tan apretado que tensaba las comisuras de sus ojos, explicó que los niños se encontraban en sus aposentos de estudio y que sería inapropiado interrumpir sus lecciones de catecismo. Fue Prudence quien mostró las primeras grietas en su compostura cuando Whitmore insistió en inspeccionar
todas las áreas de la propiedad. Sus manos, cubiertas por guantes de encaje negro, temblaron ligeramente mientras buscaba las llaves en el bolsillo de su delantal. Sus ojos, de un azul desvaído que recordaba al hielo de invierno, se desviaban constantemente hacia una puerta de roble macizo, ubicada al final del pasillo que conducía a las cocinas. Cuando el inspector preguntó específicamente por esa entrada, Prudence murmuró algo sobre almacenamiento y área restringida por motivos de seguridad. El oficial Crawford, un hombre corpulento de 52 años, con 3 décadas de experiencia en las calles de Salem, había desarrollado un instinto particular para detectar las mentiras. Más tarde testimoniaría ante el gran jurado que las señoritas Maddox mostraban todos los signos de personas que ocultaban algo terrible. Su nerviosismo se intensificó cuando Whitmore, haciendo uso de su autoridad legal como inspector sanitario, exigió las llaves de todas las dependencias de la propiedad. Constance intentó disuadirlo con argumentos sobre la privacidad de las alumnas y la naturaleza delicada de su trabajo educativo, pero la determinación del funcionario municipal era inquebrantable. La puerta de roble se abrió con un chirrido prolongado, revelando una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. El hedor que había motivado la inspección se intensificó dramáticamente, convirtiéndose en una mezcla nauseabunda de humedad, descomposición orgánica y algo más, un aroma químico acre que Whitmore no pudo identificar, pero que le quemaba las fosas nasales. Las hermanas se negaron rotundamente a acompañar a los funcionarios al sótano, alegando que sus constituciones delicadas no podían soportar el aire viciado del nivel inferior. Whitmore y Crawford descendieron lentamente los escalones de piedra, iluminando el camino con linternas de aceite. Las paredes del sótano, construidas con bloques de granito local, sudaban una humedad constante que formaba charcos en el suelo de tierra apisonada. Sin embargo, lo más perturbador no era el estado del lugar, sino su organización deliberada. El sótano había sido dividido mediante paredes de ladrillo en múltiples compartimentos rectangulares, cada uno apenas lo suficientemente amplio para que una persona pudiera acostarse. Las aberturas de estos compartimentos estaban selladas con barras de hierro forjado, como celdas en miniatura. El primer niño que encontraron era una niña de aproximadamente 8 años, acurrucada en el rincón más alejado de su celda. Su cabello, originalmente rubio, había adquirido un tono grisáceo por la suciedad acumulada. Su cuerpo, visible a través de los harapos que constituían su única vestimenta, mostraba signos inequívocos de desnutrición severa. Brazos esqueléticos, costillas prominentes y un abdomen hinchado característico de la privación alimentaria prolongada. Cuando Crawford dirigió la luz de su linterna hacia la niña, ella no reaccionó. Sus ojos, hundidos en órbitas demasiado grandes para su rostro demacrado, miraban fijamente hacia un punto indefinido en la pared opuesta. La inspección completa reveló la presencia de 17 menores distribuidos en las diversas celdas subterráneas. Sus edades oscilaban entre los 5 y los 14 años, aunque la desnutrición extrema hacía difícil determinar con precisión la edad de cada uno. Algunos de los niños más grandes intentaron hablar cuando los funcionarios se acercaron, pero sus voces salían como susurros roncos, como si hubieran olvidado
cómo usar sus cuerdas vocales. Otros permanecían completamente inmóviles, respirando con dificultad y mostrando una indiferencia alarmante hacia la presencia de extraños en su prisión subterránea. El oficial Crawford, padre de 4 hijos, tuvo que abandonar momentáneamente la inspección cuando descubrió a un niño de no más de 6 años que había perdido 3 dedos de la mano izquierda. Las heridas, aunque cicatrizadas, mostraban signos de haber sido causadas intencionalmente con algún tipo de instrumento cortante. Más tarde, el doctor Ephraim Blackwood, médico forense del condado, determinaría que las amputaciones habían sido realizadas sin anestesia y con instrumentos quirúrgicos rudimentarios, posiblemente como parte de algún tipo de experimento o castigo. Pero los descubrimientos físicos fueron solo el comienzo de la pesadilla que se desenvolvería en los días siguientes. En una habitación adyacente a las celdas, Whitmore encontró un escritorio de caoba, sobre el cual descansaban varios volúmenes encuadernados en cuero. Los libros, escritos con la caligrafía meticulosa de Constance Maddox, contenían registros detallados que documentaban lo que las hermanas denominaban sus observaciones sobre la degeneración moral. Cada entrada estaba fechada y describía con precisión científica los efectos de diversos tipos de privación en el comportamiento de los niños. Una entrada típica, fechada el 14 de agosto de 1893, describía el experimento número 42, la privación total de alimentos sólidos durante 7 días consecutivos a sujeto masculino número 8, identificado como Timothy, de 10 años, hijo de inmigrantes irlandeses. Las anotaciones de Constance detallaban meticulosamente las fases de la privación. Desde la protesta inicial y las súplicas, pasando por la apatía y la resignación, hasta llegar a lo que ella denominaba sumisión espiritual completa. Según sus observaciones, esta última fase representaba la purificación exitosa del alma corrompida por la pobreza y la ignorancia. Los diarios revelaban también la existencia de un sistema elaborado de categorización. Los niños eran clasificados según su origen étnico, clase social de sus padres y lo que las hermanas llamaban grado de corrupción moral inherente. Los hijos de inmigrantes, particularmente aquellos de origen irlandés e italiano, eran considerados especímenes de mayor interés científico, debido a lo que Prudence describía como su predisposición genética hacia la criminalidad y la inmoralidad. Estos niños eran sometidos a los experimentos más severos, incluyendo la exposición a sustancias químicas que las hermanas obtenían a través de su conexión con el Laboratorio de Química de la Universidad de Harvard. El doctor Blackwood, convocado para examinar a los supervivientes, encontró en la sangre de varios niños trazas de compuestos de arsénico y mercurio en concentraciones que, aunque no letales, habían causado daños neurológicos permanentes. Los menores exhibían síntomas de envenenamiento crónico, temblores en las extremidades, dificultades del habla y, en algunos casos, parálisis parcial. Las hermanas habían documentado meticulosamente estos efectos, describiendo cómo las sustancias químicas contribuían al proceso de purificación espiritual mediante la debilitación de los impulsos carnales y la rebeldía natural. Sin embargo, el aspecto más perturbador de la operación de las hermanas Maddox no eran los experimentos en sí mismos, sino la red de colaboradores
que habían logrado construir entre la élite de Salem. Los diarios contenían referencias frecuentes a visitantes distinguidos que acudían a la mansión para observar el progreso de la investigación. Estos visitantes, identificados solo por iniciales en los registros, habían contribuido financieramente a los experimentos y, en algunos casos, habían sugerido modificaciones a los procedimientos. Una entrada particularmente escalofriante, fechada el 3 de septiembre, describía la visita del Dr. Che, quien había propuesto estudiar los efectos de la privación sensorial completa en el desarrollo de facultades espirituales superiores. Siguiendo esta sugerencia, las hermanas habían construido una celda especial, completamente aislada de luz y sonido, donde niños seleccionados eran confinados durante períodos que podían extenderse hasta 3 semanas. Los registros indicaban que 2 niños habían completado exitosamente el proceso de transformación espiritual, un eufemismo que el posterior análisis forense revelaría como la muerte por inanición y deshidratación. El detective Cornelius Ashford, asignado al caso por el Departamento de Policía de Salem, se enfrentó desde el inicio a una investigación plagada de obstáculos. Varios de los individuos identificados en los diarios de las hermanas ocupaban posiciones prominentes en la sociedad de Massachusetts. Un miembro del Consejo de la Universidad de Harvard, 2 magistrados del Tribunal Superior y al menos 3 miembros del Consejo Municipal de Salem. Cuando Ashford intentó obtener órdenes de arresto contra estos cómplices, se encontró con una resistencia burocrática inexplicable. Los documentos se extraviaban, los testigos cambiaban sus testimonios y las evidencias físicas desaparecían misteriosamente de los archivos policiales. La psicóloga Victoria Pemberton, una de las primeras mujeres en ejercer esta profesión en Massachusetts, fue contratada para evaluar el estado mental de los supervivientes. Sus sesiones con los niños revelaron la magnitud del trauma psicológico que habían sufrido. Los menores describían rituales nocturnos en los que las hermanas, vestidas con túnicas blancas, recitaban oraciones en un idioma que ninguno pudo identificar, mientras aplicaban ungüentos que quemaban la piel en patrones geométricos específicos. Varios niños mencionaron la presencia constante de los señores de las máscaras, visitantes que observaban los procedimientos desde balcones especialmente construidos en las paredes de las celdas. Timothy Morrison, uno de los supervivientes de mayor edad, logró proporcionar el testimonio más detallado sobre las actividades nocturnas. Según su relato, las hermanas creían genuinamente que estaban realizando una obra divina. Constance había desarrollado una teología personal que combinaba elementos del puritanismo tradicional con ideas pseudocientíficas sobre la herencia y la degeneración moral. En su visión del mundo, los niños pobres eran recipientes de corrupción espiritual que solo podía ser eliminada mediante el sufrimiento físico extremo. Los experimentos no eran actos de crueldad, sino procedimientos médicos destinados a salvar las almas de la condenación eterna. Esta convicción religiosa había permitido a las hermanas racionalizar años de tortura sistemática. Los diarios revelaban que habían comenzado con métodos más convencionales: ayuno prolongado, confinamiento solitario y castigos corporales. Sin embargo, la ausencia de resultados satisfactorios las había llevado a métodos progresivamente más extremos.
La introducción de sustancias químicas había sido sugerida por uno de sus colaboradores académicos como una forma de acelerar el proceso de purificación espiritual mediante la alteración de los humores corporales. El juicio de las hermanas Maddox comenzó el 15 de enero de 1894 en el Tribunal Superior de Essex County. Sin embargo, el proceso judicial estuvo marcado por irregularidades que sugirieron la existencia de una conspiración para proteger a los verdaderos responsables de la operación. Testigos clave desaparecieron antes de prestar testimonio. Evidencias físicas fueron declaradas inadmisibles por tecnicismos legales, y el jurado fue seleccionado de manera que excluía a cualquier persona que hubiera expresado indignación pública por el caso. La defensa de las hermanas, dirigida por el prominente abogado Archibald Whitman, se basó en argumentar que sus clientas sufrían de melancolía religiosa, una condición mental que las había llevado a confundir la crueldad con la virtud cristiana. Este argumento, respaldado por testimonios de alienistas de Boston, pintaba a Constance y Prudence como víctimas de sus propias convicciones religiosas extremas, rather que como perpetradoras conscientes de crímenes atroces. El estratagema legal funcionó parcialmente. Las hermanas fueron declaradas culpables de negligencia criminal, en lugar de asesinato en primer grado, evitando así la pena capital. Durante el proceso, varios detalles perturbadores emergieron sobre la verdadera naturaleza de la operación. Los experimentos habían sido financiados parcialmente por una sociedad secreta conocida como la Orden de la Purificación Espiritual, un grupo de intelectuales y profesionales de élite que compartían las ideas eugenésicas de las hermanas. Esta organización, con conexiones en universidades prestigiosas y círculos gubernamentales, había proporcionado no solo fondos, sino también asesoría técnica para los experimentos. Los miembros de la orden creían que la sociedad estadounidense podía ser mejorada mediante la eliminación sistemática de los elementos degenerados de la población. Los diarios de Constance revelaron también que los niños de la pensión Maddox no habían sido seleccionados aleatoriamente. Un sistema elaborado de identificación había permitido a las hermanas localizar específicamente a menores cuyos padres habían muerto en circunstancias que hacían improbable que alguien los buscara. Huérfanos de inmigrantes sin familia extendida, hijos de criminales ejecutados, niños abandonados por padres mentalmente enfermos. Esta selección deliberada había permitido que la operación continuara durante años, sin despertar sospechas, ya que nadie reportaba la desaparición de estos menores marginados. El testimonio más escalofriante del juicio provino de Martha Henley, una criada que había trabajado en la mansión durante 6 meses antes de renunciar por motivos de conciencia. Según su relato, las hermanas mantenían un horario rígido para sus actividades experimentales. Los tratamientos se realizaban exclusivamente durante las primeras horas de la madrugada, cuando era menos probable que los vecinos escucharan los gritos. Los niños eran sometidos a diversos procedimientos: inyecciones de sustancias desconocidas, inmersión en baños químicos que les quemaban la piel y exposición a campos eléctricos generados por aparatos que las hermanas habían encargado a inventores de Boston. Martha describió también los visitantes nocturnos que acudían regularmente a la mansión para presenciar los experimentos.
Estos hombres, siempre elegantemente vestidos y llegando en carruajes sin identificación, observaban los procedimientos desde galerías especialmente construidas que permitían una vista completa de las celdas subterráneas sin ser vistos por los niños. Algunos de estos visitantes tomaban notas detalladas. Otros realizaban fotografías con equipos especializados y unos pocos participaban directamente en los experimentos, sugiriendo modificaciones o procedimientos alternativos. La investigación del detective Ashford reveló que varios de estos visitantes ocupaban posiciones de poder en instituciones médicas y educativas de Nueva Inglaterra. Un análisis de los registros financieros de la pensión Maddox mostró donaciones sustanciales provenientes de fuentes académicas, incluyendo la Escuela de Medicina de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Estas instituciones habían proporcionado no solo financiamiento, sino también equipamiento científico especializado y asesoría técnica para los experimentos. Sin embargo, cuando Ashford intentó interrogar a los donantes académicos, se encontró con una muralla de silencio. Los administradores universitarios negaron cualquier conocimiento de las actividades de las hermanas Maddox, alegando que las donaciones habían sido realizadas de buena fe para apoyar la educación de niños desfavorecidos. Los registros que pudieran haber demostrado lo contrario desaparecieron convenientemente de los archivos universitarios y varios profesores que habían estado en contacto con las hermanas tomaron licencias sabáticas prolongadas en Europa. El aspecto más inquietante del caso emergió durante el testimonio de los supervivientes sobre los experimentos de observación. Según varios niños, las hermanas habían instalado sistemas elaborados de espejos y lentes que permitían a los visitantes observar todos los aspectos de sus vidas diarias. No existía privacidad alguna. Cada momento de sufrimiento, cada reacción a los experimentos, cada intento desesperado de comunicación entre los niños era registrado y analizado. Los observadores tomaban notas sobre patrones de comportamiento, reacciones emocionales y lo que describían como progreso en la degeneración moral. Prudence Maddox, durante uno de los pocos momentos en que habló en su propio juicio, reveló inadvertidamente la verdadera magnitud de la operación. Al defenderse de las acusaciones, mencionó que habían contribuido significativamente al avance del conocimiento científico sobre la naturaleza humana y que sus métodos innovadores habían sido reconocidos por algunas de las mentes más brillantes de nuestro tiempo. Esta declaración sugería que los experimentos de Salem formaban parte de una red más amplia de actividades similares, posiblemente conectadas con otras instituciones benéficas en diferentes estados. La sentencia final fue decepcionantemente leve, considerando la magnitud de los crímenes. Constance Maddox fue condenada a 20 años de prisión en la Penitenciaría Estatal de Massachusetts, mientras que Prudence recibió una sentencia de 15 años. Ninguno de los colaboradores académicos o los visitantes nocturnos fue procesado, a pesar de la evidencia que sugería su participación directa en los experimentos. El juez Nathaniel Prescott, al pronunciar la sentencia, declaró que, aunque los métodos empleados por las acusadas fueron inaceptablemente severos, sus motivaciones surgieron de un deseo genuino de mejorar la condición moral de los menores bajo su cuidado. Los supervivientes
fueron distribuidos entre varias instituciones benéficas de la región, pero su destino posterior permanece en gran medida desconocido. Los registros oficiales indican que muchos de ellos sufrían daños físicos y mentales permanentes que los hacían inadecuados para la adopción regular. Varios fueron internados en asilos para enfermos mentales, donde presumiblemente pasaron el resto de sus vidas. Solo 3 de los 17 supervivientes lograron reintegrarse parcialmente a la sociedad, pero incluso estos casos mostraron secuelas psicológicas severas que persistieron durante décadas. En 1896, solo 2 años después de su encarcelamiento, Constance Maddox murió en su celda en circunstancias que las autoridades penitenciarias describieron como muerte natural por complicaciones respiratorias. Sin embargo, otros prisioneros reportaron que había sido encontrada con espuma en la boca y signos de envenenamiento por estricnina. Una investigación superficial concluyó que había logrado suicidarse ingiriendo veneno que había ocultado en sus pertenencias personales, aunque nunca se explicó cómo había obtenido la sustancia tóxica dentro de la prisión. Prudence sobrevivió a su hermana por apenas 6 meses. Su muerte, oficialmente atribuida a un accidente en la lavandería de la prisión, ocurrió cuando supuestamente resbaló y cayó en una tina llena de lejía hirviendo. Los guardias que descubrieron el cuerpo reportaron que había sufrido quemaduras químicas extensas que cubrían el 90% de su piel. La investigación subsecuente fue mínima y el caso se cerró rápidamente como un accidente laboral. Las muertes de las hermanas Maddox efectivamente sellaron cualquier posibilidad de descubrir la verdadera extensión de su red de colaboradores. Con ellas murieron los secretos sobre la identidad de los visitantes nocturnos, las fuentes de financiamiento académico y las conexiones con otras operaciones similares. Los archivos del caso fueron clasificados como confidenciales por orden del fiscal general de Massachusetts, supuestamente para proteger la privacidad de las víctimas supervivientes y sus familias adoptivas. La pensión Maddox fue demolida en el verano de 1895, apenas un año después del juicio. Los nuevos propietarios del terreno, un consorcio de inversores anónimo, construyeron en su lugar un parque público que fue inaugurado con gran ceremonia por el alcalde de Salem. Sin embargo, los trabajadores de construcción que participaron en la demolición reportaron hallazgos inquietantes, cámaras subterráneas adicionales que no habían sido descubiertas durante la investigación original, conteniendo restos humanos en diversos estados de descomposición. Estos descubrimientos fueron rápidamente encubiertos y los trabajadores fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad que les prohibían hablar sobre lo que habían visto. El legado del caso Maddox se extendió más allá de Salem, influyendo en las prácticas de supervisión de instituciones benéficas en todo Massachusetts. Se implementaron nuevas regulaciones que requerían inspecciones regulares no anunciadas de orfanatos y casas de acogida. Aunque estas medidas llegaron demasiado tarde para prevenir tragedias similares que posiblemente ya estaban ocurriendo en otros lugares. Algunos historiadores sugieren que el caso Maddox fue solo la punta del iceberg de un sistema más amplio de experimentación no ética en poblaciones vulnerables, que continuó durante décadas bajo diferentes formas.
y en diversas instituciones. Los pocos documentos que sobrevivieron a los esfuerzos de encubrimiento sugieren que la Orden de la Purificación Espiritual, mencionada en los diarios de Constance, no desapareció con la exposición del caso Salem. Referencias oblicuas en correspondencia académica de la época indican que el grupo reorganizó sus actividades, adoptando métodos más discretos y distribuyendo sus operaciones entre múltiples instituciones para evitar la detección. Algunos investigadores modernos han sugerido conexiones entre este grupo y los primeros experimentos eugenésicos que se realizaron en instituciones para enfermos mentales durante las primeras décadas del siglo XX. La historia de las hermanas Maddox y sus cámaras prohibidas permanece como un recordatorio perturbador de cómo la autoridad moral aparente puede ocultar los crímenes más atroces. En una época en que la ciencia y la religión se combinaban para justificar las peores formas de prejuicio social, dos mujeres respetables de Salem lograron transformar su mansión victoriana en un laboratorio de horror donde la tortura sistemática era racionalizada como investigación científica y purificación espiritual. Su historia persiste no solo como un capítulo oscuro en los anales criminales de Massachusetts, sino como una advertencia sobre los peligros de otorgar confianza ciega a quienes se presentan como benefactores de la sociedad, recordándonos que los monstruos más peligrosos a menudo son aquellos que se esconden tras máscaras de virtud y respetabilidad.